Amigos, bienvenidos a un viaje al centro del corazón de México. En nuestra cultura, la palabra madre es sagrada. Es la Virgen, es el refugio, es el amor incondicional que nunca, jamás falla. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor falla? ¿Qué pasa cuando los brazos que deberían protegerte, te empujan al abismo de la soledad? La historia de Juan Gabriel es la historia de un milagro musical, sí. Pero antes de eso, es la historia de una tragedia personal inmensa, una herida que sangró durante 66 años. Todos, absolutamente todos, hemos cantado Amor Eterno con un nudo en la garganta. Es el himno nacional del dolor. La canción que suena en los panteones cada 10 de mayo. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Pero muy pocos saben la verdad cruel que se esconde detrás de esa letra sagrada. Juan Gabriel no le escribió esa canción a una madre que lo adoraba y lo mimaba. Se la escribió a una mujer que, dolorosamente, nunca supo cómo amarlo. Se la escribió a Victoria Valadez, la mujer que lo abandonó en un orfanato cuando era apenas un niño de 5 años y que nunca miró atrás. Es una paradoja cruel, amigos. El hombre que nos enseñó a amar a millones, el hombre que tenía el corazón más grande de México, pasó toda su vida mendigando un poco de cariño de la única persona que se lo negó sistemáticamente, su propia madre. Hoy, con mucho respeto pero con la verdad histórica en la mano, vamos a entrar en la habitación más oscura del alma de Juan Gabriel. Vamos a entender por qué cantaba con tanto sentimiento. Porque él no cantaba para el público, cantaba para ver si, por fin, su mamá lo escuchaba en la radio y lo perdonaba por existir. Preparen su corazón y sus pañuelos, porque esta historia duele. Todo comienza en Parácuaro, Michoacán, en la década de los 50. Un pueblo caliente, polvoriento y pobre. Alberto Aguilera Valadez era el menor de 10 hermanos. Su padre, Gabriel Aguilera, había sido internado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México después de quemar un pastizal en un ataque de nervios. Dicen que provocado por la desesperación de no poder alimentar a su familia. Victoria, la madre, se quedó sola, con 10 bocas hambrientas que alimentar y sin un peso en la bolsa. La situación era insostenible. El hambre apretaba el estómago. Las miradas del pueblo juzgaban sin piedad. Ahí va la esposa de loco, murmuraban las vecinas. Victoria, una mujer de carácter recio, endurecida por la vida, tomó una decisión radical: huir. Irse al norte, a la frontera, a Ciudad Juárez, buscando una vida nueva como sirvienta. Pero en esa huida, algo se rompió dentro de ella. Quizás fue el estrés postraumático, quizás fue la depresión nunca tratada, quizás fue la amargura de su destino. El pequeño Alberto, nuestro Juanga, era un niño inquieto, cariñoso, diferente. Pero para Victoria, en medio de su desesperación, Alberto se convirtió en un recordatorio constante de su esposo el loco. Lo veía y veía al hombre que le arruinó la vida. Y así, llegaron a Ciudad Juárez. Un día fatídico, Victoria vistió a Alberto con su mejor ropita. Le peinó el cabello con agua y limón. Alberto estaba feliz. Su corazón de niño saltaba de alegría. Mamá me va a llevar de paseo, pensó. Mamá me quiere. Caminaron bajo el sol del desierto hasta un edificio grande, frío, con muros altos y rejas oxidadas. Era la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, conocida temiblemente como el Tribunal. No era una escuela. Era un depósito de niños olvidados. Una cárcel para inocentes. Victoria tocó la puerta de metal. Habló con el director en voz baja. Y entonces, se agachó, o tal vez ni siquiera eso, dicen que ni lo miró a los ojos, y le dijo a Alberto: espérame aquí, mijo. Voy por un mandado y ahorita regreso por ti. Esas palabras. Ahorita regreso. La mentira más dolorosa de la historia de la música mexicana. Alberto se quedó sentado en la banqueta de entrada, esperando. Pasó 1 hora. Pasaron 2. El sol se puso. Cayó la noche fría de Juárez. El frío del desierto empezó a calar los huesos y el miedo empezó a congelar su alma. Alberto lloraba. Gritaba: mamá, mamá, ya ven por mí. Pero Victoria no regresó. Ni ese día, ni al siguiente. Ese día, en esa puerta de metal, murió Alberto el niño y nació la soledad infinita que acompañaría a Juan Gabriel por el resto de sus días. Alberto pasó 8 años eternos encerrado en ese lugar, desde los 5 hasta los 13 años. Imaginen la vida de un niño sensible, artístico y delicado en un internado público y cruel de los años 50. No había abrazos. No había cuentos antes de dormir. No había besos de buenas noches. Había disciplina militar. Había hambre. Había golpes. Los niños más grandes, crueles como solo los niños pueden ser, le pegaban por ser diferente, por ser suave,
por tararear canciones en lugar de jugar a las peleas. Lo llamaban por apodos horribles. Alberto vivía en un infierno. Se sentía basura. Y lo peor de todo, las visitas de los domingos. Alberto se paraba en la reja, con sus manitas aferradas al metal caliente, mirando hacia la calle polvorienta. Veía llegar a las mamás de otros niños. Veía los abrazos llenos de lágrimas. Veía las bolsas con dulces y comida casera. Y él esperaba. A veces, Victoria iba, pero muy pocas veces. Una vez al año, si acaso. Y cuando iba, dicen los testigos que presenciaron esos encuentros, la escena partía el corazón. Alberto corría a abrazarla, desesperado, hambriento de piel, de olor a madre. Pero ella se ponía rígida como una tabla. Le daba una palmadita seca en la cabeza, le preguntaba si se portaba bien, y se iba rápido. «Tengo que trabajar», decía siempre. Esa frialdad le dolía a Alberto más que los cinturonazos del director. Él se preguntaba en las noches, llorando bajo las sábanas ásperas del orfanato, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi mamá no me quiere? ¿Soy malo? ¿Soy un error? Pero en medio de esa oscuridad, Dios le mandó un ángel. No era su madre. Era un hombre viejo, sordo y carpintero. Se llamaba Juan Contreras. Don Juanito trabajaba en el orfanato enseñando oficios. Él vio la tristeza en los ojos de Alberto. Vio su soledad. Y lo adoptó, no en papeles, sino en el corazón. Juan Contreras le enseñó a trabajar la madera, sí, pero más importante, le enseñó música. Le enseñó a tocar la guitarra. Le enseñó que el dolor se puede convertir en canción. Alberto amaba tanto a este hombre que, años después, cuando eligió su nombre artístico, se puso Juan en honor a él y Gabriel en honor al padre que nunca conoció. Fíjense en la ironía. Su nombre artístico honra a los dos hombres de su vida, pero no hay rastro de Victoria. A los 13 años, Alberto no aguantó más y escapó del tribunal. Se fue a vivir a la calle. Vendió burritos en la frontera. Durmió en parques. Lavó coches. Pero tenía una misión clara, una obsesión que lo quemaba por dentro como un fuego sagrado: triunfar. No quería dinero para comprar coches deportivos. No quería fama para salir con mujeres guapas. Quería dinero y fama para una sola cosa: para comprarle una casa a su mamá y obligarla a vivir con él. Creía, en su inocencia de niño herido, que el amor se podía comprar con éxito. Pensaba, si soy el artista más grande de México, si le doy una vida de reina, si la saco de trabajar de sirvienta, entonces sí me va a querer. Entonces sí me va a mirar con orgullo. Y luchó. Dios mío, cómo luchó este muchacho. Pasó hambre real en la Ciudad de México. Durmió en la Alameda Central, tapándose con periódicos. Fue acusado injustamente de ladrón y metido a la cárcel de Lecumberri. Pero nunca se rindió. Y cuando por fin triunfó, cuando grabó No Tengo Dinero y se hizo millonario de la noche a la mañana, lo primero que hizo fue cumplir su promesa infantil. Compró una mansión enorme. La llenó de muebles caros, de sirvientes, de lujos asiáticos. Y trajo a Victoria a vivir con él. Mira, mamá, todo esto es tuyo. Yo lo gané para ti. Ya no tienes que trabajar nunca más. Esperaba el abrazo de película. Esperaba el te quiero, hijo, perdóname por dejarte. Pero la vida real no es una telenovela. Los años que vivieron juntos en la mansión fueron agridulces, llenos de silencios incómodos. Victoria aceptó la casa. Aceptó el dinero. Aceptó la comodidad y los choferes. Pero nunca aceptó del todo a Alberto. Le molestaba su forma de ser. Le molestaban sus amaneramientos, su ropa colorida, sus amigos extraños. Le molestaba el que dirán de la sociedad. Juan Gabriel era un torbellino de emociones, quería besarla, quería peinarla, quería mimarla como a una muñeca. Y ella seguía siendo Victoria, la mujer dura del campo, la mujer que había cerrado su corazón con candado hacía mucho tiempo. Hay fotos de ellos juntos en esa época. Mírenlas bien en internet. Juan Gabriel la mira con adoración absoluta, con una sonrisa que ocupa toda su cara, buscándola. Ella mira a la cámara, seria, distante, con los brazos cruzados, creando una barrera física. Sus cuerpos están cerca, pero sus almas están a kilómetros de distancia. Cuentan los amigos cercanos, como Queta Jiménez la prieta linda, que Juan Gabriel lloraba en su cuarto. Decía, ¿qué más quiere? Le di todo y no me da un beso. Ese rechazo adulto dolió más que el abandono infantil, porque ahora ya no había excusa de pobreza. Ahora era simplemente falta de química, falta de amor. Él escribía canciones como La farsante o Inocente pobre amigo. Todos creíamos que eran para un novio ingrato. Pero muchos biógrafos coinciden, en el fondo, hablaban de esa relación imposible con su madre, de darlo todo y no recibir nada a cambio,
de ser un inocente pobre amigo de su propia madre. El destino, que a veces es cruel, preparó el golpe final. Era diciembre de 1974. Juan Gabriel estaba en la cima del mundo. Tenía conciertos, películas, dinero. Estaba en Acapulco, preparándose para un show. Su madre, Victoria, estaba en la Ciudad de México, enferma del corazón y de diabetes, complicaciones de una vejez prematura. La mañana del 27 de diciembre, el teléfono sonó en la suite del hotel. Era la noticia que Juan Gabriel había temido toda su vida, la pesadilla recurrente. Alberto, tu mamá se fue. Victoria acaba de fallecer. El mundo se detuvo. El sol brillante de Acapulco se volvió negro. Juan Gabriel se derrumbó en el piso. Aulló de dolor. No estuvo ahí. No pudo sostenerle la mano en su último suspiro. No pudo escuchar unas últimas palabras de cariño, si es que las hubo. Murió lejos de ella, igual que vivió lejos de ella en el orfanato. La historia se repetía. La culpa lo destrozó. ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué me fui a trabajar? ¿Por qué no la abracé más? El dolor fue tan grande que pensó en retirarse de la música. Pensó en morir él también. Sentía que su vida ya no tenía propósito, porque su propósito era complacerla a ella. Pero Juan Gabriel era un genio. Sabía transformar el plomo del dolor en el oro del arte. En medio de esa depresión profunda, tomó su guitarra, y empezó a hablar con ella. No con la Victoria real, la mujer dura que lo abandonó, sino con la madre ideal, la madre santa que él soñó, la madre que ahora, purificada por la muerte, lo cuidaba desde el cielo. Y escribió las líneas más dolorosas de la música latina. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Nació amor eterno. Mucha gente cree que esta canción es solo triste. No, amigos. Es un acto de perdón radical. Fíjense en la letra. Como quisiera, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. A pesar del abandono. A pesar de los 8 años de cárcel infantil. A pesar de la frialdad. Juan Gabriel eligió amarla. Eligió perdonarla. Eligió inmortalizarla como una santa, borrando todos sus errores. Ese es el acto de amor más grande que un hijo puede hacer. Limpió la imagen de su madre con sus lágrimas y la convirtió en un ángel para todo México. El momento cumbre fue en el Palacio de Bellas Artes, en 1990. En medio del concierto triunfal, el ambiente cambió. Las luces se apagaron. Juan Gabriel dijo, quiero dedicar esta canción a todas las mamás, a las que vinieron y a las que están allá arriba. Empezó a cantar. Su voz temblaba. Y cuando llegó al clímax, a ese grito desgarrador de amor eterno, se le quebró la voz. Se llevó las manos a la cara. Y todo el público, los ricos y los pobres, lloraron con él. Porque en ese momento, no vimos al artista millonario. Vimos al niño huérfano gritándole al cielo, mamá, mírame. Lo logré. Quiéreme, por favor. Después de la muerte de Victoria, Juan Gabriel pasó el resto de su vida buscando figuras maternas. Lo buscó en Rocío Dúrcal, su hermana madre, lo buscó en Isabel Pantoja, lo buscó en la Prieta Linda. Buscaba ese calor que le faltó. Pero también, se dedicó a dar lo que no tuvo. Fundó orfanatos, Semjase. Adoptó hijos. Ayudó a niños de la calle. Se convirtió en la madre que él nunca tuvo para cientos de niños. Rompió el ciclo del dolor y lo convirtió en amor. Amigos, la historia de Juan Gabriel y Victoria nos deja una lección durísima pero necesaria. El amor de una madre no siempre es perfecto. Las madres son humanas, tienen traumas, cometen errores terribles. Victoria Valadez fue una mujer víctima de sus circunstancias, y quizás no supo dar lo que ella misma no tenía. Pero Juan Gabriel tuvo la grandeza de espíritu para perdonar. Hoy, cuando escuchen Amor Eterno, no piensen solo en un funeral. Piensen en la victoria del amor sobre el rencor. Piensen en ese niño que venció al abandono y se convirtió en el divo de América. Y por favor, se los pido de corazón. Si tienen a su madre viva, si la tienen cerca, aunque sea regañona, aunque no sea perfecta, no pierdan el tiempo. Vayan y abrácenla ahora mismo. Díganle que la quieren. Perdónenla si se equivocó. Porque como decía Juanga, el tiempo pasa, y no perdona. No esperen a tener que escribir una canción para decirle lo que sienten. Abrácenla hoy, por ustedes, y por ese niño Alberto que se quedó esperando en la reja un abrazo que nunca llegó. Gracias por llorar conmigo hoy. Nos vemos en el próximo video. Tan tan.